Bueno, mire, ese edificio que llaman hoy el Palacio de la Cultura, ahí eso eran los solares antiguamente de la casa municipal, de la casa consistorial, como se llamaba eso. Esa casa consistorial que existió hasta 1969, el solar era lo que es hoy el Palacio de la Cultura. En 1929, el municipio recibió, la institución municipal recibió por parte de la nación unos dineros con motivo de los 100 años de la batalla de Ayacucho y se iban a cumplir los 100 años del asesinato de Córdoba. Entonces a Río Negro le dieron unos auxilios nacionales y departamentales porque Río Negro era supremamente pobre en su presupuesto. Entonces ahí fue cuando trajeron el arquitecto Góvars, que era un arquitecto que estaba trabajando en Medellín, el que hizo la gobernación vieja, lo que lo llaman hoy el Palacio de Rafael Uribe, el que hizo la estación del ferrocarril y algunos principales edificios de Medellín. Entonces a él lo trajeron acá y él fue el que diseñó los planos de la catedral, de lo que ustedes vemos hoy en día, de las torres de la catedral, no del edificio todo, sino de las torres y algunos edificios, los frontones, como se llama, la cárcel esa, la casa provincial y el matadero viejo y dos cositas que hay por ahí, como el edificio Marín, dicen ellos. Pero de todas maneras, ahí donde ustedes están viendo el Palacio de la Cultura, a partir de 1924 para acá, sí se construyó lo que es la cárcel. La cárcel municipal era todo ese edificio, así como ustedes lo ven ahí, restauró como quedó, que quedó muy original. Lo único que le faltan son los faroles y ese cuento. Pero por dentro fue completamente destruido por el alcalde Rubén Darío Quintero. Eso eran unos calabozos, una miseria, una vulgaridad, una completa porquería, donde metían en calabozos, como decir esto aquí, de 1,5 por 2 o 3 de fondo, metían 10 hombres ahí, inclusive muchos jóvenes como ustedes se llegaron a suicidar ahí porque los violaban ahí, porque traían todos los bandidos de Oriente y los metían, ahora a tiempo los metían a muchachos de 12, 13 años, los metían ahí por cualquier boda, porque usted mira a un policía mal, entonces ahí lo metían y lo metían ahí. Entonces el edificio lo tumban después del 86, en la primera administración de Rubén Darío Quintero, y no dejó sino el frontón, que es lo que ustedes ven por la parte de afuera, que es propiamente un neoclásico tardío establecido por Góvars aquí en Antioquia. Pero entiéndanlo muy bien, la cárcel apenas comenzó a funcionar a partir de 1924 hasta que la sacan de ahí para trasladarla a La Ceja en 1986, más o menos 87. Lo que hoy llaman, eso es la escuela Julio Sanín, enseguida quedaba la concentración de los quintos. Entonces, en la escuela Julio Sanín era de primero a cuarto. Y donde está la casa del adulto mayor que funcionaba y eso, que la está restaurando ahora, ahí funcionaron los quintos de primaria. Luego, después fue la biblioteca municipal. Allá no funcionó sino únicamente la biblioteca, que yo inclusive fui bibliotecario y director de extensión cultural. Y lo otro era que fue el primero Casa de la Cultura, llamémoslo así, pero simplemente, le estoy hablando de 1970 al 80, una cosa así, que fui en esa época, simplemente ver unos salones que se le prestaban, en uno poníamos un televisor para mostrarle películas a los niños y en otro eran donde los muchachos para aprender teatro, allá el resto no fue Palacio de Cultura. En el año 1987, siendo un estudiante del Instituto de Bellas Artes de Medellín, estaba estudiando artes plásticas, pintura, cerámica y escultura. En ese año iniciamos unos talleres promoviendo el dibujo y la pintura. Teníamos unos estudiantes que en su mayoría eran básicamente también funcionarios públicos, trabajadores de la parte jurídica, trabajadores de la parte de educación, de la misma, también de los sectores del deporte, todo. En ese tiempo se llamaba Extensión Cultural, era la Casa de la Cultura, pero la figura administrativa era Extensión Cultural. En el 91, en 1991, se hizo un nombramiento como promotores de cultura. Éramos 4 profesores, que nos tocaba ya cubrir gran parte de la población del municipio. Extensión Cultural en ese tiempo no tenía un presupuesto para poder cubrir los gastos de operación de los talleres.
Por ejemplo, en la parte mía, en la parte de pintura, me toca ir a centros comerciales a promover exposiciones, donde las administraciones de esos centros comerciales se vinculaban mínimamente con la publicidad y con el cóctel, por ejemplo. Entonces, en el centro comercial Banco Ganadero, por decir algo, nosotros hacíamos exposiciones constantemente allá, invitamos a los artistas y lo que hacían era sacar un plegal, un volantico y hacer una inauguración. En la parte de danza también se hacían presentaciones, pero había que buscar entidades que patrocinaran. No íbamos a veredas como últimamente se acostumbra, sino que invitamos talleres ahí y también empezamos a cubrir algunos barrios donde había una población quizás más vulnerable y invitamos talleres. Tenía yo 15 años, era propia ya de Casa de Cultura, durante todo ese tiempo, por ahí por la Julio Sanín, entonces ahí quedaba la biblioteca y la Casa de la Cultura, era como el espacio que había pues como para la enseñanza, para los encuentros, y digamos que a lo largo del tiempo cada alcaldía imprime como su estrategia. Entonces, en algún tiempo se llamó Extensión Cultural, Casa de la Cultura, eh, ahorita Dirección de Cultura, Subsecretaría de Cultura. Ha tenido pues como muchos nombres diferentes, pero ha estado asociado a como a esa sede. Y sucede que finalizando los 90 se propone convertir lo que era la cárcel, que estaba cerrada, la antigua cárcel, se propone hacer el Palacio de la Cultura como un centro que le dé como dignidad, espacios a la cultura, como que lo realce. Eso lo hizo Efraín Cardona, se llama él. Y fue como que él propuso ese proyecto, pues obviamente acompañado de pues como de las personas del Premio Cultural en ese tiempo y a nuestra comprensión pues de los que estábamos allá en ese tiempo, lo que sucedió fue que fue un proyecto sobredimensionado, entonces se gastó todo el dinero que había para cultura, pero no solo como el de ese periodo, sino el de periodos por venir. Entonces fue así como en el año 2000 no teníamos Casa de la Cultura, sino el centro, perdón, el Palacio de la Cultura, Ricardo Rendón Bravo. Pero ¿qué sucedió con el Palacio de la Cultura? Que no tenía nada. Entonces, cuando nosotros, bueno, digamos, terminamos diciembre, ya llegó enero, listo muchachos, vamos a comenzar. Entonces, que eso era una expectativa porque la obra no habíamos visto eso terminado, pero entonces cuando llegamos, evidentemente no estaba terminado. Entonces, el Palacio de la Cultura en el año 2000 era ese espacio que conocemos ahorita, pero no tenía piso, ¿cierto? O sea, eso estaban en muchas partes estaban en arena todavía y otras partes estaban con un mortero, pues, o sea, con cemento. No tenía techo, pues, cielo raso, sino que eso eran puros huecos de la losa. No había electricidad, lo único que había era como agua. Entonces, el entonces director de Casa de la Cultura, resulta que Don Elkin nos dice, bueno, muchachos, ¿quiénes quieren trabajar? La cuestión es que aquí no hay nada, o sea, no había puertas, no había piso, nada, no había energía. Y dijo, y lo otro es que no hay sueldo para nadie, porque el único contratado era él como director de cultura. O sea, es como, digamos que si uno lo mira en estos tiempos, es un chiste, pues entonces él era allá, se puso un escritorio, pues ni computador ni nada, o sea, él estaba allá y bueno, invitó a los que nos quisiéramos sumar y en ese tiempo varios dijimos, listo, vamos a hacerle. Eh, varios fuimos como tres, cuatro profes que tomamos como ese reto. Ellos dijeron, bueno, cada quien da sus clases, cada quien cobra, pongámonos de acuerdo más o menos cuánto va a cobrar cada uno y de eso que cobren, cada uno va a dar mensualmente tanto como para una persona que va a estar acá como cuidando el lugar, limpiando, organizando, ¿cierto? Entonces, pues ya se imaginarán la locura. Eso fue obviamente un proceso de varios meses, entonces nos pusimos a limpiar, a sacar escombros, a organizar pues como todo y en ese tiempo me acuerdo pues de mi hermano, el Jim Franco, que siempre estuvo ahí, Fernando Pica también, pues como de pintura. Eh, Porfirio, ¿cierto? Hubo como unos profes ahí base, pero la verdad no éramos muchos y éramos como cuatro o cinco que nos les metimos a eso,
algunos trajimos una puerta de nuestra casa y aunque no cabía ahí, la pusimos como para tapar o para aislar, o trapos como para dividir el espacio, o bueno, o sea, eso fue una locura. Y a pesar de eso, la gente iba pues a nuestras clases, eso era un tierrero, dábamos clases por ahí hasta las 5 de la tarde porque pues no había solo con la luz del día, no había electricidad, y, y poco a poco se fue haciendo pues como todo. Muy desafortunadamente como en esa transición entre Casa de la Cultura y el Palacio, como era fin de año y si no estoy mal cambio de alcaldía, entonces cuando llegamos, claro, las cosas habían sido tiradas, eso digamos que había arrumes de escritorios, arrumes de vestidos de baile, arrumes de instrumentos, arrumes de cosas de artes plásticas, pero no es como que hubiera estado todo en repisas o colocadito, nada, o sea, era como si un montón de basura hubiera sido tirado en cada rincón de ese palacio y de hecho el último espacio por construirse el palacio fue el cuarto piso que inicialmente estaba destinado, como en su concepción original, iba a ser la nueva sala del consejo, pero eso fue como lo que menos le alcanzaron a avanzar. Entonces, como que vieron eso que era como lo más feo y allá tiraron más cosas. Entonces, de en medio de todo eso, pues cada uno rescató lo que servía, una guitarra, cosas que se perdieron, pero lo que uno alcanzó a rescatar, un escritorio, y con eso armamos como el nuevo entable, pues como para la Casa de la Cultura, en ese tiempo fue el Palacio de la Cultura para poder ir funcionando. Fue un proceso así como muy lento, hasta que finalmente se concibió como eso. En algún punto de la historia, como te digo, cada director fue colocando como sus lineamientos. Al principio eso era, bueno, Casa de la Cultura y la biblioteca. Aunque al inicio ese espacio también no estaba la biblioteca, lo usamos para dar clases también, porque ese sí es desde el principio, por ser como primer nivel, creo que sí tenía el piso en esa parte, entonces lo aprovechamos porque era un poquito más bonito y para hacer reuniones y cosas. Bueno, luego llegaron pues como nuevas dinámicas y fue el Centro Cultural Ricardo Rendón, y después de eso sucede que se dio espacio también para la Secretaría de Educación. Entonces digamos que inicialmente en el primer piso había unas oficinas, después se movieron al segundo, después la Secretaría de Educación compartió espacio con la Subsecretaría de Cultura, y poco a poco la, la alcaldía se vio como corta de espacios, entonces empezaron a migrar poco a poco pequeñas oficinas a este espacio, y finalmente por allá en la alcaldía entre 2008 y 2012 sucedieron dos cosas. Una, que se convirtió pues, en el Centro Cultural, se le cambió como el nombre de Palacio a Centro, y se abrió la Casa de la Cultura de San Antonio, que era un antiguo centro de salud, y para que esa parte de la ciudad recibiera como para descentralizar, que ya no todo fuera en el centro de Río Negro, entonces se abrió allá, aunque digamos desde todo el principio de esta historia, desde hace los años que sea, siempre ha habido como una intención de descentralizar, de ir a las veredas, a los barrios, por medio de varias estrategias. Solo digamos que con la Casa de la Cultura de San Antonio se coloca como un nodo, pues como un punto físico que ayuda como a eso. Entonces se hizo eso, pero también fueron tiempos en los que, bueno, en ese periodo también se terminó la sala de exposiciones del primer piso, o sea, como 10 años después se hizo, porque eso era un hueco allá, entonces se hizo la sala de exposiciones. Durante ese tiempo hubo mucha transformación y poco a poco la migración de la casa, de la alcaldía Casa de la Cultura, de tal manera que llegó un punto en que era como mitad y mitad, mitad oficinas de la alcaldía, mitad oficinas de Casa de la Cultura, y cada vez más cortos de espacio, y paulatinamente se buscó qué hacer. Entonces pasamos del Palacio de la Cultura a la Casa de la Cultura. Entonces nos pasamos a esa casa que queda al frente del Simona, una casa muy viejita, que pues nada que ver con el palacio, con menos espacios, con todo eso, pero que tenía un valor patrimonial muy bonito, y que se fue transformando también en un centro muy especial, y que esa alcaldía lograron también comprar la casa de al lado, que era un bingo. Entonces ya ese bingo
convirtió en la Casa de la Música. Finalmente quedó la Casa de la Cultura, la Casa de la Música, la Casa de la Cultura de San Antonio y unos planos que hay de la Casa de la Cultura del Porvenir, que serían ahí como donde es actualmente Coredi.